Balam significa, ¿qué era Balam? Jaguar. Entonces, Chilam Balam viene siendo el profeta jaguar. Popol significa escritura y Bulibor, libro sagrado. Entonces, en esos libros nos hablan acerca de la educación de la familia, nos hablan de la creación del universo, nos hablan de juegos de pelota y de dioses mitológicos. Pero el maya tomó gran parte de Mesoamérica cuando avanzaron rumbo hacia Palenque, Chiapas, donde se encontraba la reina roja y el rey Pacal. Elaboraron una gran estela de piedra, donde colocaron el conocimiento de un árbol conocido en el lenguaje maya, la que tiene las espinas, como el yaxche. Muchos lo conocen como árbol verde o ceiba o ceibo, o más bien mundialmente, que el norteamericano lo conoce como el árbol de la vida. Entonces, una de las evidencias que sus raíces de ese arbolito viene siendo la entrada del inframundo, el centro del árbol la vida terrestre y la copa del árbol conocido como la famosa vida celestial. Y en cada nivel colocaron diversos dioses. El siguiente arbolito que yo les comentaba, que es una forma de griega, también es parte de la cultura maya. Se le conoce como balché, o más bien el árbol guardado, solamente porque está plantado en ese lugar, lo podemos observar así. Si es una persona local, vete dentro de la selva y encontrar un balché, es muy complicado de hallarlo. La corteza de ese arbolito se fermenta con maíz y miel y canela y pasa a ser una bebida embriagante. Para grandes gobernantes o sacerdotes, tomar esa bebida era para conectarse ante sus dioses, pero también era para formar sus estatus sociales. ¿Cómo tú marcabas que eras de alto rango como gobernante o sacerdote? Gracias a los arqueólogos se ha podido identificar cómo era el último gobernante de Chichén Itzá. ¿Okay? Aquí les voy a mostrar una de las fotografías, cómo era el estatus social de este famoso Upacarquín, que significa el hombre de la mirada del fuego. Aquí vamos a identificar que este personaje pues prácticamente tiene su penacho, ¿okay? Orejeras, narigueras, unos besotes entre los labios y el toque final del señor Upacarquín, que significa el hombre de la mirada del fuego, con la cola de la manta raya. Se van descarnando el rostro, como un tipo de tatuaje conocido como las famosas escarificaciones. De esa manera marcabas que eras de alto rango. Punto final, prácticamente era nada más y nada menos de igual manera, incrustando piedras semipreciosas pero entre los dientes. De esa manera marcabas que eras de alto rango. O sea, ya desde entonces. Exactamente. ¿Con qué se hacían? Con la cola de la mantarraya. Es el hueso. Es el hueso. Que prácticamente como una navajita le sacan, la afilan. No es corte, es desgaste. Okay. Porque si le cortas, te cortas un tejido del vaso rostro, sanguíneo y ya sale sangre. te vuelve una piel, hemorragia. nada más Es, que quede es un tipo de tatuaje. exactamente. Tengo entendido que la cola de la mantarraya es como una sierrita, ¿no? Es como una sierrita. Como una sierrita bien finita. Exactamente, pero al momento de estar rascando, va desgastando la piel. Un mal corte que tú le des, te mueres de una hemorragia. Incluso Sí. dicen que en Estados Unidos se sigue practicando ilegalmente, porque sí te puede dar una hemorragia y puedes morir, una muerte segura. ¿Okay? Ahora bien, quiero comentarles también de igual manera que tenemos el tercer arbolito, que es también parte de la cultura, que está justamente enfrente de nosotros. No es, para que no nos equivoquemos, muchos se van con la pinza con ese arbolito que tiene las florecitas en color rosadito. No puede ser. ¿Saben cómo se le conoce? Bougainvillea, exactamente. Ahora, estamos hablando acerca de ese arbolito, que está justamente enfrente de nosotros. En algunas ocasiones pueden tener unos frutos, aquí están, miren, unos frutos en color café. Se le conoce como el famoso chico zapote. Pueden obtener a una altura hasta de 100 metros, pero cuando se escalan esos árboles, se van cortando una forma de ellos, pero bien alineado, hasta llegar justamente en el tronco, y prácticamente pasan desconectando todas las recetas, obteniendo hasta 20 o 30 vacíos de ese arbolito. Elaboras tu fuego, montas el recipiente y lo vas diluyendo por varias horas con una varita, hasta que tengas suavecita y blandita, y pasa a ser el chicle. Ese es el árbol del chicle. El chico zapote. Ahora, exactamente. Ahora bien, ¿para qué lo utilizaron los mayas? Ellos lo utilizaron como un colgate dental para un aseo bucal. Pero vamos a recordar que no tenían el conocimiento de los animales de carga. ¿Cómo tú te podías trasladar de un punto a otro? Sobre caminos naturales, bien estucados, aplanados y con el reflejo de la luna. Ibas caminando, por eso se les conoce como Sac-Be. Sac significa blanco y Be camino, caminos blancos que utilizaron. Pero cuando iban caminando hacia Cobay Tulum, llevaban en la espalda demasiado peso.
hasta 300 kilos. Llevaban maíz, frijol, calabaza, algodón y cacao. Entonces, ellos no tenían la oportunidad de tener vasijas entre las manos. Agarraban la goma de mascar, la sumergían en la boca, ibas avanzando, pero ibas masticando, ibas generando demasiada saliva. Era para no sentir demasiada sed. Por lo tanto, cuando nosotros decimos la palabra chicles, vamos a recordar que estamos hablando en el lenguaje maya, como Chichen Itza. Chicle. Chi significa boca. Al momento de sumergir la goma de mascar por el movimiento de la mandíbula, nos da un movimiento de cle. Por lo tanto, chicle viene siendo la boca ruidosa. En el siglo XVIII llega un norteamericano en la península de Yucatán conocido como el señor Thomas Adams. Le dan sabor, colorante y el mentol y surgen los famosos Tridents o los famosos chicles. Pero originalmente los chicles artesanalmente no contienen sabor ni colorante ni mucho Solo menos es el una O sea que goma. los inventaron los mayas. Bueno, le Exactamente. pus- Dicen ajá. los abuelos que como eran reutilizables, te cansabas de mascarlos. ¿Y qué es lo que hacían los abuelos? Que le agarraban el chicle y lo ponían por debajo de la mesa. Se te acordaba, Y ahí estaba. lo volvías a Como el chicle de talpa. Sí, exacto. Ándale, así, ese chicle de que talpa, no tiene que no sabor. tiene Vamos a sabor. recordar que está el árbol de la vida, el árbol de la bebida embriagante, el árbol del famoso chicle. Está un poquito distanciado, aquí a la vueltecita. Hay un árbol conocido como el famoso árbol del hule, del caucho. Prácticamente pues eran abundables en la península de Yucatán, pero lamentablemente pues cuando llegaron a los norteamericanos recolectaron toda la resina que estaba a su alcance para hacer las primeras llantas de los vehículos. Entonces, en la cultura mesoamericana, al igual que en el centro del país, la resina del árbol del hule o del caucho era utilizado nada más y nada menos para obtener una pelota que llegara a pesar de 2, 3, máximo hasta 5 kilos para practicar sus juegos religiosos. Incluso el día de hoy vamos a visitar el campo de pelota, el más grande de todo Mesoamérica. ¿Ok? Prácticamente este campo que vamos a visitar fue como si fuera el Estadio Azteca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es una pequeña introducción. ¿Ok? Ahora sí, les voy a mostrar una muralla. Prácticamente en 1992 se realizó el primer concierto de un cantautor de ópera. Adivinen quién es ese cantautor de ópera. Viene siendo este cantautor de ópera que se realizó en 1991, el 22 de septiembre, de Luciano Pavarotti. Cuando ¿Aquí? se realiza ese concierto, Chichen Itza se resguarda 17 kilómetros a la redonda. Al día siguiente, después de ese concierto, aparece en el diario Yucatán. Indígenas que estaban en una población conocidos como Yotonot escucharon gratuitamente el concierto. Es cuando se tomaron la tarea de investigar por qué se da el sonido. Se dan cuenta que es por la inclinación de 45 grados. O sea, cuando un gobernante sube en la parte de arriba y da su conferencia, todo el público lo podía escuchar sin ningún problema. Después se entera otro artista, Sara Bridman, viene en este lugar, pide su permiso, la última canción lo hace sin micrófono y le da buen resultado. Después el Toñón, casi el Domingo, y el quinto personaje fue un cantautor local conocido como el señor finado del señor Armando Manzanero. Aquí. 5 conciertos que se realizaron en esta área y gracias al primero se ha podido identificar que es una gran caja acústica, pero también imitan el canto de un ave que es originalmente de Chiapas y de Guatemala. ¿Por qué el canto del ave llamado quetzal? Porque en la parte de arriba, en medio de las dos columnas en la franja, vemos que hay un pequeño mascarón. Tiene la cara, tiene los ojos, la boca, pero la naricita como si fuera un pequeño elefante, conocido como Yuncha Lalo, o el dios de la lluvia. Entonces dicen que en Chiapas y Guatemala, cuando el quetzal canta al día siguiente, vienen las lluvias. Entonces el maya necesitaba de ese canto. Entonces, por medio de 2 minerales conocidos como las famosas estalactitas, las iban cortando y las iban empotrando de un punto a otro en las franjas como si fueran unas cuerdas de una guitarra. Entonces, en la antigüedad, para sacar ese sonido era nada más y nada menos por medio de tamboras y de caracolas. Pero hoy en día no se puede meter ningún tipo de instrumentos. Lo vamos a hacer nada más y nada menos por medio de aplausos. Para sacar ese sonido debemos estar justamente en el centro, ¿ok? El árbol de lim. Sí, es un nim.
No, pues no, yo quería una así en mi casa. No, pero pues ese ya lleva. Pero pues eso sí. What do you have? Like the back and it starts to paralyze. The third volume will do like that. Put it up to the thoracic box. In the hand, dry the heart. And later show the little heart to the people. And say, guys, do you wanna open like this, man? Everybody say no. Pay the taxes Pues and not se ve drop la the gente roof. y se ve todo. It's only by income date of the town. So never pay, never stop to pay the taxes, you know? What kind of taxes? People don't start to use at all, my friends. Your food. Vegetables. Okay, beans. No, me hubiera encantado. Ajá, sí, estuvo me hubiera encantado presenciar o vivir alguna época más. Observen en la parte de arriba. Si recuerdan a ese personaje, el famoso Chacmol, el hombre de las garras rojas. Prácticamente se llevaba la contabilidad del famoso solsticio. Vamos a recordar que los días y las noches se va a plasmar sobre el templo principal, que es 21 de marzo y 22 de septiembre. Solsticio ocurre 21 de diciembre y 22 de junio. Solamente que en diciembre ocurre este gran espectáculo en la parte de arriba. Acérquense para que puedan ver. Así es el solsticio. ¿En diciembre? En diciembre, 5:35 de la mañana, el sol va saliendo justamente donde se encuentra ese personaje. 5:40 está cubriendo, 5:45 ya lo cubrió por completo. 5:50 está tomando su máxima altura para darnos la luz del día. En épocas de solsticio se sacrificaban a niños de 4 a 5 años. Los tomaban de las manos y de los pies, les jalaban fuertemente para quebrar la vértebra. Acá hay un pequeño fresco donde se puede identificar cómo esos personajes sacrificaban a esos menores. Eran niños que nacían en el mes de agosto. Quiero mostrar. Salud. Ahí está, miren. Los tomaban de las manos y de los pies, les jalaban fuertemente, les quebraban la vértebra por debajo de la costilla, 4 deditos por debajo de la costilla, con un cuchillo. Les cortaban, les ingresaban la mano y les arrancaban el corazón. Motivo y razón porque ellos pensaban que los niños eran puros y no le habían faltado al respeto ante los dioses. Entregabas lo mejor para obtener lo mejor. No era cualquier niño. Niños que nacen en el mes de Agosto. Incluso, ¿por qué los niños? Porque se presume que son de sangre fuerte. Entregas lo mejor y al momento de entregar el corazón pensaban que el espíritu, el aura, se iba a ir al soframundo. Qué bueno que yo nací en febrero, Para satisfacer a esos dioses y recuperar nuevamente el sol. ¿Por qué niños? Porque prácticamente ellos pensaban que al momento de entregar ese corazón iban a recuperar nuevamente el sol. Era nada más para los famosos solsticios. Pregunta, cuando hablas de niños, eran niños varones. Varones. No varoncitos, no niños. No niños. Las niñas eran utilizadas pero para el Para el centro centro. del cielo. ¿Ok? Ahora bien, estos son los famosos milagros de los guerreros. El Señor se nos atrasó, se nos atrasó. En la parte de arriba se realiza este gran espectáculo. Para recuperar nuevamente. Cabecitas como de jabón que nosotras. Sí. En el otro extremo se encuentran las famosas 1000 columnas. En realidad no son 1710 columnas, soportaban techos de bóvedas falsas. Prácticamente fue inventado. Allá podías obtener maíz, frijol, calabaza, algodón y el cacao. Pero prácticamente si tú eres de la costa y llegas en este lugar, podías traer para intercambiar lo que viene siendo el palo de tinte, color azul, la cochinilla de mar, color rojo. Y el fuerte de la costa es el pescado y la sal. Entonces, si tú tenías 10, 15 o 20 sacos de sal, eres una persona adinerada. Entonces, te vas a romper el lomo trabajando todo el año, el campo. Pero al momento de tener maíz, frijol, calabaza, algodón, cacao, vas y cambias todos esos productos por sal. Entonces prácticamente todo el año tú vas a estar pues
tratando de descansar, no gastar tus energías para elaborar tus campos el próximo año. Entonces, la gente si caza algún animal, un venado, un pavo de monte, un jabalí, viene y te dice 1 kilo de carne por 3 o 4 puños de sal. Entonces, prácticamente el ser humano se fue desarrollando, fue avanzando, buscando pues prácticamente tierras fértiles para poder sobrevivir, pero ya el famoso trueque maya ya era un problema, entraban en controversia. Yo si tengo mi producto, ¿para qué te lo voy a cambiar a ti? Entonces llegan en Costa Rica y prácticamente ellos llegan a tener el conocimiento, nada más y nada menos, del oro y la plata. Entonces, con el oro ellos elaboraban sus monedas. Yo como gobernante voy a plasmar mi rostro y le voy a dar un valor a esa moneda. Entonces, el ser humano puede elaborar sus monedas, pero se da cuenta, teniendo sacos de monedas era muy complicado trasladarlos de un punto a otro. Se va modernizando y prácticamente llegamos a tener los billetes. Entonces, para tener al final monedas y billetes tenemos que tener un trabajo. Pero a lo largo de ese trabajo, cada quincena o mes, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Un salario. Por eso surge el salario por medio del sal, que era el producto importante. Exactamente. O de ahí de la sal viene la palabra salario. Exactamente, porque era el producto importante en la Sí. Mira, ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo clarito? todo clarito. Pues aquí se les va a dar el tiempo libre, ¿ok? Pues antes de que yo les dé ese tiempo libre, les voy a mostrar el calendario maya. Con solamente que me digan la fecha de su nacimiento, les voy a decir su astrología y el número de la suerte. 12 de mayo. ¿Quieres abrir? Los actores cuando nos dan conferencia hacen esto. Unos 50 centímetros, chaparritos, pero tenían el cuerpo. Llegaron los toltecas, nos fusionamos, llegamos máximo con mi altura. Por eso eran los gigantes. Eran prácticamente pues chaparritos, pero tenían el cuerpo robusto, bien sabroso le pegaban a la pelota. Ahora bien, cada jugador, una de las evidencias que tienen como una especie de mudra. ¿Saben qué es una mudra? ¿Alguien de ustedes ha visto un partido de béisbol? Para que los que han visto un partido de béisbol, para que tu contrincante no entienda tu jugada, ¿qué es lo que hace el coach? Señas, los famosos emojis en los celulares. Prácticamente vamos a ver que el primer jugador tiene la mano de esta manera. Es como una seña, emoji o mudra, como nosotros le querramos llamar, para ayudar a sus capitanes. Miren cómo tiene la mano el primer tallado. ¿Ya lo ubicaron? Está así. El segundo es el más popular. Hasta artistas hacen esta mudra. Miren. De esta manera. Ok. La tercera mudra. La tiene de esta manera. La cuarta mudra. De esta manera. De esta manera. La sexta está nuevamente como un Spider-Man y el sexto tiene tendida la mano como un stop. El sexto, vamos a notar que ese capitán pues perdedor tiene sujetado su navaja y en otra mano tiene sujetado la cabeza del capitán. O sea, el capitán perdedor es el que ejecutaba al capitán ganador. Es correcto, simplemente que en ese taller vamos a ver que ese personaje tiene sujetado, en la otra mano tiene su navaja, y en el otro extremo vamos a ver que el capitán ganador está en una forma de reverencia y ante el capitán brotándole chorros de sangre en forma de serpiente. Ahorita vamos a esperar que se mueva el compañero. Sí, claro. Y pasamos para ver los ¿Tienes calor? ¿Por qué no? ¿Tienes calor? Muy bien, aquí podemos identificar al séptimo jugador que tiene su navaja, en la otra mano tiene sujetado el cabello y la cabeza del capitán ganador con chorros de sangre, ¿ok? En el otro extremo vemos pues, prácticamente la representación de la pelota con un cráneo tallado. Ese cráneo que estamos observando, en la boca de ese personaje le salen unas volutas de viento, aliento de vida que nosotros tenemos al momento de nacer y al momento de morir.
It's a lime layer. Lime layer, yeah. This is from 600 AD. What year? This is Así como estamos avanzamos. 41 years. Avancemos, All the avancemos. structure in this area. Aquí está el capitán, pues ganador. El ganador es una forma de reverencia, 980. ¿ok? Está una forma de reverencia, tiene su bats. Ya pues decapitado y le brotan chorros de sangre en formas de serpiente, ¿ok? En el centro nacen unas ramas con frutos de maíz, algodón, cacao y calabaza. Ahora bien, vamos a contar rápidamente cuántos chorros de sangre. 1, 2, 3, 4, 5, la sexta está quebrada y 7 chorros de sangre. And 7 blood Si nos emerging. vamos justamente en el centro de este campo de Six pelota shape y like hacemos un aplauso, Symbol of vamos a fertility. escuchar And the 7 seven plants sonidos represent acústicos. that. Vengan para este lado. Is the ball on the wall of the night. The symbol is the soul. Soul is everything. Justamente en el centro. Pasamos para este lado. Escuchen, voy a hacer el aplauso y escuchen cómo el sonido va a viajar sobre esta pared. El sonido se va dando de un punto a otro. Prácticamente estamos hablando que estamos dentro de una pared. Evidencias que las paredes no son rectas, son cóncavas, una inclinación de 5 grados para que el sonido se vaya dando de un punto a otro. Pero observen las paredes, ahí vemos que son ladrillos pequeñitos, grandes, pequeños y grandes. O sea, están sumamente seleccionados en forma de zigzag para que el sonido se vaya dando de un punto a otro. Prácticamente podemos decir que este campo de pelota es como si fuera el Coliseo romano. También el Coliseo tiene un sonido acústico. Incluso cuando se coloca una pelota pesada en el centro, lo azotas y lo peleas con el codo, la cadera y la rodilla, automáticamente nos va a dar un sonido onomatopeya que va a ser de poc, ta, poc. Entonces a este juego se le conoce como poc, ta, poc, el rebote que obtiene la pelota al momento de ser golpeada. Similar como un deporte hoy en día moderno, ¿cuál sería que tenga ese deporte? El sonido onomatopeya, ¿cuál sería hoy en día? El famoso pim, pom, también es un sonido onomatopeya. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo clarito? Muy bien, nos vamos ahorita en prácticamente la cara principal, donde está la maravilla del mundo, que también vamos a hablar acerca de un sonido acústico, cómo se descubre, porque la maravilla es una gran guitarra, podemos decir, un gran amplificador. Pero antes que avancemos, porque ya nos vamos a regresar en este punto, quieren tomarse algunas fotos, les voy a dar un tiempecito para que se tomen las fotos y avanzamos porque ya estamos a punto de terminar. Nos faltan solamente 2 puntos para terminar. Tómense la foto por los que tienen el tiempo para irse hacia el tren. Es muy poquito el tiempo que tienen para avanzar. Está a 950 personajes. Es el híbrido de 3 animales importantes. Los plumajes que podemos identificar vienen siendo de una ave que es originalmente de Chiapas y Guatemala, el famoso quetzal. Incluso el quetzal cuando toma su vuelo nos da una forma ondulante. Sube una forma ondulante y vemos que dentro de la boca de ese personaje tiene 4 colmillos, pero en realidad una serpiente no cuenta con 4 solamente, 2. Pero vemos que tiene dientes molares. Tampoco una serpiente tiene dientes molares, pero sí tiene una lengua bífida. Entonces viene siendo este personaje un quetzal, una serpiente y un jaguar. Inframundo, vida terrestre y vida celestial. Prácticamente es la representación del árbol de la vida. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué es lo que se hacía? Danzas religiosas. ¿Ok? Vengan para acá. Está en la boca. ¿Qué te parece la información? Está brutal. Sí, ¿verdad? Brutal, brutal. O sea, ya conocí un poquito sobre el quetzal, pero no conocía estas funciones. Sí. Mira las cabezas. Podemos identificar que allá está pues prácticamente pues, lo que viene siendo los tallados en cráneos, pero fue un lugar pues prácticamente para ahuyentar.
Ahora bien, la pregunta de todo público, si usted me dice que este lugar no es para sepultar a los muertos, ¿en dónde sepultaban a los muertos? Vamos a recordar, si eras por ofrenda, ¿en dónde terminaba tu cuerpo? Cenote. En el cenote. Pero si morías por una muerte natural, ¿en dónde enterrabas a tu muerto? En el centro de tu casa. Un agujero, una urna de barro, pero a tu muerto le vas a atar las manos y los pies y el toque final, con un petate de palma silvestre, los vas a enredar. Por eso nosotros como mexicanos tenemos un lema, ¿verdad? Cuando vemos una persona ya muerta y tendida, ¿cómo le decimos? Ya se petateó por el petate que utilizaron nuestros antepasados. ¿Pero por qué se las De ahí atan? viene entonces esto, ya se Es como hoy en petateó. día decir prácticamente palabras modernas. Colgó los tenis o colgó la camiseta, pero en la antigüedad ya se petateó. ¿Pero por qué se les ata las manos y los pies? Para Bien, ponernos eso. una forma fetal. Sí. Cómo venimos al mundo y cómo regresamos nuevamente. Ahora, la pregunta de todo público. Hablemos también de la gente de la clase baja, los que vivían detrás de la muralla. ¿Será que podrían ser parte de la gente de la clase alta? ¿Ustedes qué pensarían? No. Evidencias que tienen los arqueólogos. Que así se podía. Miren, o más bien, si tú eras el hijo de un matemático, astrónomo, arquitecto, un gran pintor, para no terminar en este lugar, miren, a los 4 o 5 días de nacido, a los bebés les prensaban esas tablillas en la cabeza. Teniendo esas fases de deformaciones craneales, supuestamente que ibas a estimular dos glándulas, que viene siendo pineal y pituitaria, supuestamente para desarrollar un sexto sentido. Similares como otras culturas como Tailandia, que se colocan unos discos en el cuello. En la India se deforman los labios, los asiáticos las se deforman pero los pies. Por lo tanto, en la cultura mesoamericana viene siendo por la deformación craneal prácticamente para despertar un sexto sentido. Pensaban que iban a ser grandes clarividentes, tener contacto con la naturaleza, pero aquí podemos identificar en esta otra fotografía que el cráneo de la gente de la clase baja, los que vivían detrás de la muralla, pues prácticamente es más aplastada, más achatada. Mira. Aquí podemos decir que la gente de la clase alta imita como la mazorca del maíz. Aquí podemos identificar que prácticamente es como una pequeña calabaza. Una de las evidencias que si tú vivías detrás del muro y eras un niño especial, eras bienvenido en este lugar. ¿Cómo que especial? Síndrome de Down, labios liporinos o con alguna deformación genética, porque prácticamente eras considerado como un semidioso. Por eso la película de Apocalipto se considera el 50% buena y el otro 50% malo. ¿Alguien de ustedes ha visto la película de Apocalipto? Yo la miré. Incluso con el gobernando hablando, no sé si se dan cuenta que hay un niño al ladito de él, está comiendo su mango y le ve la cara y empieza de reír. Y esos son los niños especiales. ¿Ok? Entonces prácticamente eras considerado como un semidios, eras un regalo divino al final. ¿Ok? Entonces este lugar fue nada más y nada menos para ahuyentar a tribus que ingresaban ilegalmente. Se le conoce en el náhuatl porque es traído por la gente del centro del país como el famoso Tzompantli o lugar de traje. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Nos vamos en el campo de pelota. Ya saben que se trata de la muerte de Ramón. Tratar de pegarnos en la pared porque sí está fuerte El sol. solecito, ¿no? Y ustedes que están acostumbrados al Y es sol que no aquí. es tanto, ahorita no es tanto Todavía el clima, no, no, en mayo, esperemos mayo. Ahí está, como persona local, Se las ven, se tengo la que ven. esperar que pase ahí a las 2 de la tarde el sol Sí. para volver a ingresar, porque sí pega fuerte el sol. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están viviendo? Yo nací aquí en Yucatán, o sea, tengo sangre tapatía, pero pues me tocó nacer acá. Ah, ok, ya prácticamente ya toda tu vida los has vivido. ¿Cómo es el clima en mayo?
Uf, tremendo. Llegamos a temperaturas de casi 50. 45, 50 pero grados. 50 de Pero un sol sensación. insoportable, exactamente. Ya menos se encienda la ciudad, ¿verdad? Sí, es como un horno prendido, el aire caliente. se Exactamente. respira El caliente. aire acondicionado, algunos ya truenan. Sí. Porque se pega fuerte. Muy bien. Este viene siendo el campo de pelota, el más grande de todo Mesoamérica, ¿ok? En Chichén Itzá se encontraron 13 campos. De esos 13 campos, ese es el mayor. Incluso evidencias que tiene la misma distancia que un campo de fútbol americano. 168 metros de largo con 90 de ancho. Solamente ingresaban los matemáticos, astrónomos, arquitectos y grandes pintores. Detrás de esas paredes hay unas escaleras donde escalaban y se colocaban para observar el juego. Enfrentito de nosotros se encuentra un templo teatro para hacer danzas religiosas antes de comenzar el juego. En la parte de superior vemos un cuartito que lo soportan 2 columnas en formas de serpiente, tronos de 7 sacerdotes. Al final se encuentra el trono del gobernante. Una de las evidencias que cuando se practican estos juegos, ubican los aritos Sí. Sí, a la derecha, a la hacia derecha y a la izquierda. Colocan 7 jugadores a la derecha y hacia la izquierda. Al más fuerte, al más ágil, lo van a colocar o lo van a subir sobre la plataforma por debajo del aro, sujetando como un bate de madera de béisbol. Los otros 6 van a pelear la pelota, pero utilizando codo, cadera y la rodilla. La pelota pesaba demasiado. ¿Cuánto les comenté que pesaba máximo la pelota? Hasta 5 kilos. Pero la pregunta de todo público, ¿cuánto tiempo también podía durar este juego? Minutos, horas, quizás hasta días. El primero que logra atravesar la pelota en el aro, escuchen muy bien, capitán ganador, ¿ok? El ganador tenía que ser decapitado por el perdedor. La pregunta de todo público, ¿por qué no sacrificaban al perdedor? Porque si yo le doy algo malo a mi Dios, voy a obtener algo malo. Pero si le doy algo bueno, era para obtener lo mejor, porque este juego no se practica. A ver si no se tira este perrito encima de nosotros. Ahí está ya. No sabe que no se puede subir allá. Muy bien, entonces prácticamente entregamos lo mejor porque este juego no se practica diariamente, ¿ok? Recordemos que el primer proceso para ver lluvias, ¿cuál viene siendo? El cenote. Aventamos a los niños y a las 12, no tienes buen resultado, pasas al templo principal, la serpiente baja, toca la tierra, voy, labro, quemo y siembro y tampoco hay buen resultado. Voy a pasar a esta opción. ¿Cuántos jugadores voy a colocar a la derecha? 7 más 7 me va a dar menos 1 que vamos a decapitar. Regresamos a los 6 para pelear ¿Solo los decapitaban 13. a uno? A uno solo. El capitán gana. Regresamos a los 13 para pedir a los 13 dioses del árbol de la vida, las 13 articulaciones de nuestro cuerpo, que manden las lluvias para que hayan demasiadas cosechas. Prácticamente este juego se realiza en épocas de sequías, en épocas de hambruna, cuando realmente el pueblo lo necesitaba. Y una de las evidencias es que no cualquier persona podría ser un jugador de pelota, solamente los que nacen en el mes de agosto. Motivo y razón, porque el maya elabora un calendario de 18 meses y sus meses no eran de 30 o 31 como la que estamos viviendo, era nada más y nada menos de 20 en 20, una base vigesimal. Motivo y razón, ¿por qué el número 20? 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. ¿Alguien de ustedes recuerda cómo eran los números en maya? ¿Cómo plasmaban los mayas sus números? Puntitos. Puntos y líneas. Entonces, si nosotros cerramos nuestro puño, contamos en números mayas. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, por eso en la estación Maya, por eso hay arriba todos esos puntitos que significan En el algo. templo. Bueno. Si se da cuenta, en la parte de arriba del templo hay unas grecas o almenas, muchos lo conocen como almenas. ¿Ya lo vieron? En la parte, en el tope. Eran 5 por cada lado. Entonces, si tú multiplicas 5 por 4, 20. Tienen 9 soportes, 9 y 9. 18 por 20, 360, pero ellos ubicaban un planeta que es Venus, pero Venus no se ve en el mes de agosto. Por lo tanto, los que nacen del 1 al 15 de agosto, considerados como días malos. Dicen que si eres una niña, eras propensa para terminar en el pozo de los sacrificios. Al igual manera, si eras un niño pequeño, del 16 al 31, en el mes Pop, pasan a ser buenos. Si eras una niña, un astrónoma. Si eras un niño, un jugador de pelota. Pero como jugador de pelota, evidencias que te van a despojar de tu familia.
a los 4 a 5 años para que te preparen físicamente y mentalmente. Al final del día vas a saber que prácticamente la muerte no es nada temible, es un proceso de la vida. Nacemos para Morir. morir. Entonces la respuesta de todo esto se encuentra por debajo de los aros. Ahí vamos a ver por debajo de esos relieves el séptimo jugador que tiene sujetado su navaja y en la otra mano tiene sujetado por la cabeza, el cabello y la cabeza del capitán ganador. Pues vamos a ver la respuesta. Una pregunta.